Pero nosotros vamos a ir rápidamente hasta la Asamblea Legislativa con nuestros invitados y también estamos en el Zoom. Vamos a abrirles el micrófono a las tres fuerzas políticas que tienen presencia en la Asamblea Legislativa. Estamos con Omar Yujra del Movimiento al Socialismo. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, levantamos la mano por favor para que la gente lo pueda identificar. Muy buenas noches, Jorge, un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Estoy con Jairo Guiteras de Comunidad Ciudadana. Querido Jairo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Ok, bárbaro, perfecto. Y también estamos con el diputado de Creemos, Andrés Romero, para que podamos también conversar con él. Ahí está, movemos un poquitito a la cámara. Muy buenas noches, Jorge, un saludo a toda tu teleaudiencia y bueno, presto para poder intercambiar estas ideas respecto a la importante ley que se está tratando hoy acá en el hemiciclo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a comenzar, por supuesto, pidiéndole a Omar Yujra que nos haga una descripción de lo que se está aprobando de este proyecto que ha sido enviado, por supuesto, por el Poder Ejecutivo y que necesita y que necesariamente debe pasar por los filtros de discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que propone el Ejecutivo? ¿Qué es lo que se está proponiendo en este presupuesto para el próximo año? ¿Cuáles son algunos de esos elementos que tú puedas destacar, Omar, por favor? Gracias, Jorge. A ver, básicamente estamos proponiendo un Producto Interno Bruto con un crecimiento del 4,8%, una disminución del déficit del 12% al 9,7%, un presupuesto total de 228.000 millones de bolivianos con tres sectores que estamos priorizando: el tema de educación, el tema de salud, que ya considera el 10%, pero además, Jorge, algo muy importante, la inversión pública. Después de que ha caído el 66% la inversión pública, lo estamos levantando nuevamente a cerca de 4.011 millones de dólares. Esto es un aspecto muy importante y dentro de esto la parte productiva también es muy importante, ya que el 35% de la inversión se está yendo al tema productivo. Entonces son aspectos que consideramos relevantes en el presupuesto general del Estado, porque con esto vamos a reactivar y vamos a reconstruir la economía. Eso es, yo creo, una buena noticia para el país, porque varios aspectos se están consolidando, pero además dentro de esto también el tema de una reestructuración, el tema de gasto, se ha recortado cerca de 3.000 millones de bolivianos en gasto corriente, y ese gasto corriente se ha llevado a proyectos de inversión. Reitero, en una época de crisis que nos han dejado de menos 11% del Producto Interno Bruto, una tasa de desempleo cercana al 12%, pues estos aspectos del presupuesto general del Estado son una buena noticia para el país. Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Esa es una primera intervención que tenemos a propósito del presupuesto general de la Nación, este proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Pero a esta descripción que hacía el Movimiento al Socialismo, más temprano la bancada de Comunidad Ciudadana tuvo algunas observaciones, especialmente la asignación de recursos para el tema de salud. El 10% debería ser, si el presupuesto es de 228.000 millones de bolivianos, deberíamos estar hablando de 22.000 millones de bolivianos para salud, y es que estamos hablando del 10%. En este caso, ¿se está cumpliendo aquello? ¿Por dónde pasan las observaciones de Comunidad Ciudadana, Jairo? Jorge, nosotros hemos hecho una serie de observaciones, principalmente en el tema de salud, pero en general con el concepto de la ley. ¿Por qué en el tema de salud? Porque están asignando un monto dentro del cual no nos queda claro, y ha sido una de las preguntas que le hemos hecho al ministro, si se está considerando el monto de dinero que tienen las cajas de salud, que ese monto de dinero no le corresponde al Estado, no le pertenece al Estado, le pertenece a los aportantes. Entonces nos queda la duda si el 10% que están contemplando está incluyendo los recursos de las personas que aportan a las cajas y no únicamente del Estado. Después hemos observado también la esencia centralista del presupuesto general del Estado. ¿Y por qué centralista? Habla de inversión pública el colega diputado, pero vemos de que la inversión pública que transmite el presupuesto general del Estado concentra el 85% de la inversión pública se concentra en el gobierno central, en entidades descentralizadas, en el órgano ejecutivo y en las empresas públicas. Y el porcentaje que le corresponde a las gobernaciones es, por ejemplo, de cerca del 4%. El porcentaje que le corresponde a los municipios es de cerca del 8%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con este presupuesto general? Tenemos un modelo económico
absolutamente centralista, que no entrega recursos a las regiones. Hemos convocado a los colegas parlamentarios de las diferentes regiones que olvidemos y dejemos de lado los colores partidarios, que nosotros tenemos una responsabilidad con las regiones a las que representamos y debemos también velar, como todos los diputados, por la profundización de las autonomías, porque es algo que nos interesa a todos los bolivianos y absolutamente a todas las regiones del país. También hemos observado que la Constitución Política del Estado obliga a que la consideración de inversión pública tenga participación ciudadana. Y no tenemos claro cuál es la participación ciudadana que ha habido dentro de la clasificación o dentro de la designación de inversión pública. El ministro argumenta de que nosotros los asambleístas somos representantes de la ciudadanía, que hasta cierto punto puede ser correcto, pero la participación de la ciudadanía debió hacerse previo a la elaboración de la inversión pública, no que nos han traído a nosotros a aprobar ya una inversión pública asignada. Ahí no ha habido participación ciudadana y recién nos están trayendo a nosotros a aprobarla. Hemos hecho un sinfín de observaciones y todavía seguimos haciéndolas, seguimos en debate desde las 2 de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias, querido Jairo. Voy a pasarle la palabra a Andrés Romero, que es diputado de Creemos. Es también, Creemos, una fuerza con presencia en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene Creemos a propósito de la presentación de este presupuesto general de la Nación? Pasa por un tema de salud, pasa por un tema de inversión pública, pasa por un tema de la reactivación económica, generación de fuentes de empleo. ¿Cuál es el criterio de Creemos, por favor? Bueno, en realidad lo que nosotros primero tenemos que criticar en esta situación es ese insulto a la inteligencia de quienes hacemos parte de este hemiciclo, sean masistas, de Comunidad Ciudadana o de Creemos. No podemos tener acceso a la información 48 horas antes cuando se trata de una ley madre, que es la que definitivamente delinea el accionar de municipios, de gobernaciones y todo el Ejecutivo a nivel nacional. Primer tema. Nos han dado 1.500 hojas en 2 tomos para dilucidarlo en 48 horas, digerirlo y poder hacer planteamiento, más allá de que este tema haya sido tratado por la Comisión de Planificación y Economía. Por otro lado, vamos a puntualizar el tema de las contradicciones de esta ley. El espíritu de la ley plantea de que aquí tenemos que cimentar el crecimiento, la sostenibilidad, la diversificación de los sectores, tenemos que apalancar sectores estratégicos y tenemos que compartir los réditos económicos que emanen de ella. Sin embargo, contrariados con este espíritu de la ley, van y vetan el tema del decreto supremo que permitía la libre exportación, con el único objetivo de beneficiar a personas que se han hecho millonarias con el manejo de la soya, y te hablo particularmente del departamento cruceño. No puede ser que un sector que es tan estratégico para los productores de este departamento se vea cooptado. El único sector que genera empleo formal por arriba del 10% en la economía boliviana es el sector agroproductor, el sector industrial. Ahora, agarrate, le decía yo hoy día a la Asamblea, que se viene el otro decreto supremo y cuidado se estén metiendo con el tema de la biotecnología que genera mayor productividad en el empresariado cruceño, generación de economía y todo aquello. Hablaba nuestro colega Yucra y decía que vamos a tener un déficit fiscal de alrededor del 10%. Es un espectáculo de belleza cuando ellos lo comparan con el 2020, o sea, pero es una comparación oficiosa, artificial, porque en realidad ha sido un año perdido para la economía del mundo y no debiera ser su eje de comparación. Que lo comparen con el 2019, que ha sido la economía que ellos han manejado, con la del 2018 sería más responsable. Saquemos el 2020 y este es el déficit fiscal más alto de la historia de la economía de Bolivia en un escenario de democracia. Por otro lado, hablamos de que vamos a aumentar la inversión pública, pero son 29 proyectos que concentran el 43% de esta inversión. Ojalá no sean carreteras para empresas chinas, porque esa plata se va a ir para afuera, ¿no? Ojalá no sean elefantes blancos como los estadios que se han hecho medio monte. Ojalá no sean empresas deficitarias. Te estoy hablando de 29 proyectos, no de 2.900. No estamos hablando de 29.000, estamos hablando de 29 proyectos, se chupan el 43% de ese presupuesto de inversión pública. Por otro lado, tenemos que 29.000 proyectos van a pelearse por ese 53% restante. Otra de las contradicciones que tenemos en este presupuesto que estamos debatiendo por más de 8 horas y media aquí en el Parlamento de manera oficiosa, también establece que sí se va a reducir el gasto público, pero resulta que el gasto público en época de recesión, se habla mucho de la recesión económica y que queremos hacer la reactivación de la economía, va en contraflecha porque se supone que vas a votar gente.
¿cómo explicar la reducción de más de 7.000 millones de bolivianos? Tenés que votar gente, tenés que despachar gente, pero contrariado a ello, se viene el tema del incremento del ítem 100. Le vas a mejorar el salario a los funcionarios que ya tenés en ciertos niveles. Otro de los aspectos que hay que puntualizar acá es el tema de la deuda externa. Era un compromiso de la campaña electoral de Luis Arce Catacora. Dijo que durante el año no se iba a pagar las multas y los intereses de la deuda externa, y resulta que en el presupuesto tenemos 5.600 millones de bolivianos que están destinados a pagar el servicio de la deuda, cuando eso bien pudiera reactivar la economía inyectándolo al tema de salud, inyectándolo al tema de educación. Entonces son aspectos que tenemos que valorizar. Otro de los aspectos, estamos entrando en un escenario electoral, y cuidado, hay en la misma ley, le abren la puerta de la posibilidad de que por un tema de emergencia podamos a libre albedrío, nosotros en función de la norma, administrar recursos en un hipotético escenario de pandemia. Cuidado, le estemos dando la llave a alcaldes, a gobernadores que están con ese chip del proceso electoral en estos meses venideros, se le vaya a ocurrir la maravillosa idea de encerrar a todo su pueblo y meterle nomás a libre albedrío la plata, la mano a la latita para hacer campaña electoral. Otro de los aspectos importantes, están supeditando la generación de recursos en función a un precio internacional del barril del petróleo, porque los precios del gas y nuestros contratos están indexados a este elemento. Y se supone que tiene que estar por arriba del 51,20 centavos de dólar para el barril de petróleo. Eso es algo que no lo manejamos nosotros. ¿Y qué va a pasar si las proyecciones a nivel internacional de la OPEP establecen que la tendencia es a la baja y puede llegar también a términos catastróficamente históricos? Entonces, ¿ahí qué vas a generar vos con este presupuesto? Vas a generar una superinflación de expectativas en la sociedad boliviana. A través de municipios van a sobrepresupuestar actividades, proyectos, inversiones, y cuando faltando de repente un semestre o un trimestre te digan, señores, le pelamos en el tema de la proyección que hicimos, no vamos a llegar. Sabés el quilombo que se te va a armar, económicamente hablando, socialmente hablando y políticamente hablando. Muchísimas gracias, diputado, le agradezco mucho. A ver, me llama la atención esta mención. Dos preguntas en realidad, diputado Yujra, por favor. Se habla de 29 proyectos que se llevan el 43% del presupuesto. Estos 29 proyectos, ¿cuáles son? ¿Se los ha descrito? ¿De qué proyectos estamos hablando? Estos proyectos que mencionaba el diputado Andrés Romero. Y el segundo punto que me preocupa es el relacionado a la asignación presupuestaria al tema salud. Ha sido una larga lucha de muchos años y de muchos meses. Ya prácticamente estaba todo listo el año pasado, ya prácticamente estaba todo listo este año a inicios por conseguir ese anhelado 10% para la salud. En este presupuesto ya se contempla aquello, el presupuesto, el proyecto de presupuesto que había enviado el gobierno transitorio, ¿cuántas modificaciones ha sufrido? Gracias, Jorge. Yo la verdad lamento mucho la posición de mis dos colegas. Se nota realmente que no conocen el tema técnico del presupuesto general del Estado. Reitero, lamento mucho esta posición. Tenemos que considerar esta gestión porque ha sido la peor gestión de los últimos años en materia política económica y en materia de política de salud. Hemos tenido 3 ministros de economía en pocos meses, hemos tenido 3 ministros de salud en pocos meses. Eso refleja la mala gestión que se ha tenido. Después de ser la primera economía en la región con mayor crecimiento, con mayor inversión, pues todo eso lo dilapidaron en pocos meses. Sumado a eso, los hechos de corrupción, que básicamente eran 1 o 2 casos de corrupción por semana. Pero al margen de aquello, Jorge, el elemento fundamental que nosotros proponemos es más de 4.000 millones de inversión pública. Pero la inversión pública, Jorge, por favor, técnicamente seamos serios. La inversión pública no se queda en un departamento, se queda en los 9 departamentos, Jorge, es lo que hemos hecho todos estos años. Carreteras, colegios, hospitales, todo lo que se ha hecho. Por darte un ejemplo, Jorge, de estos proyectos de inversión lo que se está priorizando es el tema productivo, pero además también consideramos el tema de carreteras. El tema de infraestructura está alrededor del 35%. El tema de
productivo 35%, el tema social 25%, y el remanente son proyectos multisectoriales que están en todo el territorio nacional. Por eso yo exhorto a mis colegas diputados que revisen el presupuesto general del Estado. Realmente se nota que no hay un conocimiento completo. Por otro lado, Jorge, es importante señalar que el esfuerzo que estamos realizando para priorizar educación, salud y el tema productivo no es cosa aparte, porque la reducción que hemos hecho de gasto corriente, y dicho sea de paso, acá mi colega no conoce el tema del déficit fiscal, nosotros dejamos el año pasado un déficit fiscal del 5%, Jorge, en el mes de noviembre. Pero ese déficit fiscal no era porque nos faltaba plata para pagar sueldos y salarios, era un déficit fiscal porque teníamos compromisos de proyectos de inversión, y eso lo hemos señalado. El país tenía déficit fiscal desde 1957, Jorge, hasta el año 2005. Recién en el 2006 tenemos un superávit cuando nacionalizamos. Ese superávit lo mantuvimos durante 8 años consecutivos. Y luego de eso, a partir del 2014, tenemos un déficit, pero ese déficit no se debe a gasto corriente como lo era en otrora, como lo era en los años 90, cuando extendíamos la mano a los organismos internacionales. Y justamente la señora Áñez nos ha dado una probadita de lo que es el modelo neoliberal, porque hemos vuelto a esa época de extender la mano a los organismos internacionales para el tema de crédito. Entonces, el déficit que ellos han hecho ha subido del 5 al 12%, pero ya no por proyectos de inversión, porque este año la inversión pública ha caído en 66%, Jorge. Es algo que nos llama poderosamente la atención, pero nuestros colegas diputados durante los 11 meses no han dicho nada al gobierno de la señora Áñez, lamentablemente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nos han dejado 12% de déficit, estamos bajando a 9,7%. ¿Qué hemos hecho? Reducir gasto corriente. ¿Dónde? Principalmente el tema de los gastos de represión y otros. Y estamos llevando eso a proyectos de inversión. Esta situación la hemos repetido en la comisión. En la comisión me parece que han entendido más de lo que estamos haciendo ahora, porque el discurso que se está dando, y los colegas periodistas no me van a dejar mentir, son discursos más políticos, discursos más trillados. Lamentablemente en la parte técnica no hemos encontrado ninguna observación fáctica, técnica, realmente. Muchísimas gracias, diputado Yujra, Omar Yujra, del Movimiento al Socialismo. A ver, diputado Guiteras, sigo insistiendo con el tema del 10% para la salud. ¿Hay o no hay una asignación real del 10% para el sector salud? Así como se vino planteando ya hace varios años, desde esta cruzada que comenzó en su momento el padre Mateo. En este presupuesto, en el presupuesto general de la Nación para el 2021, ¿cuál es el tratamiento, de acuerdo a lo que ustedes han podido observar, el tratamiento y la asignación al sector salud? Porque yo le respondo eso, pero primero necesito hacer unas aclaraciones y unas puntualizaciones. El colega Yujra habla de extender la mano a los organismos internacionales, y yo quiero preguntarle, ¿el presupuesto general del Estado no habla de una emisión de bonos de 3.000 millones de dólares? ¿Para qué? Para emitir bonos en organismos internacionales, y además eximir de impuestos a los que son realmente ricos, que son los que van a cotizar los bonos en la bolsa de valores. Primer elemento. Segundo elemento, el colega habla de que los recursos no se quedan en un solo departamento, que se construyen carreteras, que se hacen inversiones en otro departamento. Eso me deja absolutamente claro que no tiene claridad sobre el concepto de autonomías. Nadie está diciendo de que los recursos no se queden en un solo departamento. Lo que se está diciendo es que no se distribuyen, no se asignan recursos a las regiones. Eso es autonomía. Designar recursos a las regiones, no administrar todos los recursos en una entidades del organismo del gobierno central, y que después el gobierno central sea el que invierta. Necesitamos descentralizar los recursos. Y respecto al tema de salud, existe un monto cercano al 10% que se asigna a la salud, pero todavía no queda claro si eso contempla el recurso de nosotros, los aportantes, o es únicamente el recurso de los bolivianos. Entonces es necesario puntualizar ciertas cosas. Estamos extendiendo la mano a la bolsa de valores para que nos den plata. Estamos centralizando los recursos, no estamos entregándole recursos a las regiones. Entonces no se trata aquí de discursos políticos, se trata de no mentirle a los bolivianos. Y aquí un elemento esencial: aquí nadie está defendiendo la gestión económica del gobierno de Áñez, que fue un gobierno de transición, que fue un gobierno constitucional, que hizo una pésima gestión,
Eso no lo estamos defendiendo nosotros y no lo va a defender nadie. Pero aquí no se trata de defender o atacar a un gobierno o a otro. Aquí estamos aprobando los recursos que se van a asignar para la gestión del 2021 a los bolivianos. Entonces no podemos mentirle hacia los bolivianos. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, antes de darle paso, por favor, al diputado Andrés Romero de Creemos, muy breve. Diputado Yujre, usted estaba haciéndole señas, mostrando un 4. ¿Qué significaba? ¿Qué quería decir? Claro, lo que pasa, Jorge, es que nuevamente nuestros colegas diputados no conocen el tema económico. Lo lamento mucho, pero es así. No saben que en los últimos 14 años hemos multiplicado por 4 las transferencias a los niveles municipales, de las gobernaciones y de las universidades públicas. En especial en el caso de Santa Cruz, durante la época neoliberal, comparando con los últimos 14 años, se ha incrementado en 6 veces, Jorge. ¿Cómo que no se ha transferido más recursos a las regiones? ¿Cómo es que no se ha dado más recursos para el tema de educación, salud? En el tema de salud, Jorge, quiero decirte, el 10% no es nuevo. Yo lo he señalado en varios medios de comunicación desde la época de la campaña incluso. Nosotros hemos dejado ya un presupuesto de 10%. El año 2005, Jorge, la inversión en salud, ¿cuánto era? 300 millones de dólares. Nosotros, ¿cuánto hemos dejado el año pasado? 3.000 millones de dólares. Lo hemos multiplicado por 10, Jorge. Y eso representa el 10% del presupuesto general del Estado. Lo que pasa es que este año han hecho un show mediático respecto a la asignación de recursos para el tema de salud. Y lo siguen haciendo. Así pongamos más recursos en el tema de salud, Jorge, van a seguir haciendo eso. Un aspecto que tampoco conoce seguramente el colega. Los municipios, según la ley 475, tienen la obligación de colocar cerca de 15,5% de sus recursos que reciben por coparticipación y por el IDH. Entonces, Jorge, cuando lanzan ciertos argumentos políticos, no tiene sustento técnico. Y reafirmo, el tema de la discusión del presupuesto es más político, no hay argumentos técnicos, Jorge. Bien, gracias, diputado. Bueno, en cuanto al 10% de salud, no es solamente en varias oportunidades estuvo con nosotros acá el diputado Franklin Flores e incluso tuvimos la oportunidad de contrastar los criterios de Franklin Flores y de Tomás Monasterios respecto al tema del 10% para salud. El diputado Franklin Flores del MAS, ahora candidato a la gobernación, reconoció que no se estaba aprobando y no se estaba dando curso a ese proyecto del 10% porque faltaban los informes técnicos financieros que desde el gobierno de Áñez tenían que enviarse precisamente para aquello, que no se habían recibido esos informes de dónde iba a salir la plata. Entonces, no es que se había llegado al 10%. Por eso es que el proyecto estaba estancado allá, simplemente como una aclaración. Voy con usted, diputado Andrés Romero. Me siguen inquietando estos 29 proyectos que usted ha mencionado. ¿No se han descrito de qué son? Así es, lo que pasa que aquí nosotros con el tema del discurso político queremos emborrachar la perdiz. Yo le voy a pedir aquí a mi colega Yucra, tienen que superar el tema retórico. Eso de compararse, si quiere podemos hablar del periodo de seguridad nacional, la recuperación de la democracia, lo que hizo Víctor Paz Estensoro y así sucesivamente. Esas son etapas que tenemos que superarlas. Yo no me voy a atacar a decirle, señores, ustedes despilfarraron, porque esa es la palabra, 300.000 millones de dólares en la economía en los últimos 14 años de gestión. O sea, eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Aquí yo lo invito a hacer una línea y avanzar hacia adelante, y se lo hemos planteado acá. Acá lo que tienen que explicar es por qué sigue el 85% del presupuesto general de la Nación centralizado del Ejecutivo de la Nación. Entonces, son aspectos que no lo van a poder defender. Él habla de extender la mano, suena pues espectacular. Mira, vos lo hemos escuchado hablar de índice macroeconómico, indicadores macroeconómicos, y lo habla con tal soltura, ¿no? Lo habla con tal soltura, pero le dan palo al neoliberalismo, pero hablan de una manera espectacular los mismos términos que este neoliberalismo nos proporciona. Cuando hablamos del tema de salud y se habla del 10%, habrá que desmenuzar si ese 10% incluyen la obra pública, si ese 10% incluye el tema de equipamiento e ítem, ¿no? Porque si es obras públicas nos las están charlando, haceme el favor, el 10% con obras públicas, y seguro que va a pasar, pues, seguro que va a pasar, ¿no? Ahora, lo que no pueden negar, en definitiva, es que están de ida en contraflecha con sus mismos postulados. Cuando hablan de su modelo económico,
de dar oportunidades, de generar crecimiento, pero van en contrasentido con los sectores estratégicos de este país. Decime si el tema de los recursos de hidrocarburíferos, que son los que mayor economía le generan a este país, vía IDH, vía coparticipación, vía impositiva, ¿ese es el sector que te va a salvar la economía aquí en corto plazo? En un año, en 2, en 3, en 5 no vas a pillar otra ampolla de gas en este país y necesitas cualquier caudal de recursos económicos para hacer de eso real. Entonces, ¿me vas a decir a un boliviano común con 2 dedos de frente que tenés que cerrarle la puerta al sector agroproductor, al sector agroindustrial, al sector exportador, porque líricamente te sale bonito? Haceme el favor, y no estoy hablando solamente de Santa Cruz, estamos hablando de la economía en su conjunto. El único sector que te puede salvar la economía a corto plazo y a mediano plazo es que quieran negarse a esa realidad, ya es pues ponerse los dedos solitos, las manos solitas a los ojos. Entonces, y cuando él habla de que este es un tema político, aquí sabes que ningún diputado, por lo menos lo de Creemos, hemos venido aquí a levantar la mano y no hemos querido que se declare suficiente debate. No va a faltar y va a ser un masista, te lo firmo ahorita, va a ser un masista porque eso llega empaquetado, no le van a mover una coma, porque a objeto de que ya eliminaron los 2/3 no necesitan nuestro voto. El show político lo están haciendo ellos, porque saben que lo van a aprobar sin moverle una coma. A la comisión le llegó empaquetado y te lo puedo asegurar. En la comisión, por más debate que haya hecho, no le movieron absolutamente un párrafo a esa ley. Y la estamos debatiendo aquí, puede ser al fósforo, pero por lo menos eso tiene que enterarse la ciudadanía, lo tiene que saber la sociedad boliviana, porque es hermoso, puede hacerse el tipo, hablando de términos macroeconómicos, cuando no participaste absolutamente en nada en la construcción de esa ley, que es tan importante para los bolivianos, y que te la recibiste empaquetada va a salir de aquí y empaquetada la van a aprobar. Esa es la verdad de la milanesa, lo demás es cuento. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a despedirlos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Un minutito a tiempo de su despedida, o a modo de despedida, una conclusión final. Voy a comenzar con Jairo Guiteras, por favor. Querido Jairo, tu despedida y una conclusión final. Gracias, Jorge, por la invitación. Estamos acá desde las 2, vamos a seguir acá el tiempo que sea necesario. Coincido de que esta ley viene empaquetada y va a salir seguramente aprobada por un rodillo parlamentario, pero nosotros como parlamentarios, como diputados que representamos a nuestras regiones, debemos dar debate, debemos dar pelea. Y lo ideal sería que podamos encontrar consensos. Nosotros propusimos un gran acuerdo nacional. Ahorita la asignación de presupuesto está primero el Ministerio de Gobierno, segundo el de Defensa y tercero el de Salud. Nosotros propusimos primero Salud, segundo Educación y tercero Justicia, que lleguemos a un consenso. Lastimosamente esto va a salir seguramente aprobado por un rodillo parlamentario y los perjudicados terminamos siendo los bolivianos. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir fiscalizando y vamos a seguir proponiéndole soluciones a los bolivianos. Muchísimas gracias, don Jairo Guiteras, diputado de Comunidad Ciudadana. Su despedida. Don Andrés Romero de Creemos, despedida y una conclusión final, por favor. Bueno, queremos saludar a toda tu teleaudiencia y más que una conclusión final, abrigo la esperanza de que se puedan hacer, las acciones vayan acompañadas del espíritu de la ley en su parte inicial o en su parte introductoria, pero además de ello abrigamos la esperanza de que de verdad tengamos la voluntad de reactivar la economía de este país. La gente no necesita discursos políticos, la gente necesita reactivación económica, necesita ese hermanamiento de Oriente, Occidente y sectores estratégicos para poder generar empleo. Necesitamos darle certidumbre a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Necesitamos generar ese escenario de confiabilidad que nos permita a todos los bolivianos creer en la recuperación de la economía de este país, porque definitivamente los únicos beneficiarios de ello serán los bolivianos en su conjunto. Muy bien, muchísimas gracias. Despedida final, por favor, y una conclusión para el diputado Omar Yujra del Movimiento al Socialismo, mientras todavía continúa, por supuesto, la discusión en la Asamblea Legislativa, esta discusión para la aprobación del presupuesto general de la Nación, y que esto promete todavía va a durar algún tiempo más. Adelante, por favor. Gracias, Jorge. Es evidente, es una discusión de muchas horas, pero creo que es provechoso para el país. Lo cierto, Jorge, de manera técnica, de manera fáctica, es que estamos incrementando la inversión pública para el país, priorizando 3 sectores: educación, salud y el tema productivo.
que es lo que nos va a reencaminar al tema de la reactivación económica, la reconstrucción de los proyectos de inversión que se han quedado a medias, pero también, Jorge, y esto es lo más importante, este es el inicio para volver a tener empleos y volver a tener ingresos. Lo que nos hemos comprometido durante la época de campaña lo estamos plasmando. Hemos empezado con el bono contra el hambre, otras medidas adicionales, y estamos acá con el presupuesto general del Estado, priorizando esos tres aspectos. Eso creo que es lo más importante para el país. Lo demás es demagogia, es política, y lamentamos esa situación. Muchísimas gracias, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias. La palabra de los actores políticos de las tres fuerzas que tienen presencia en la Asamblea Legislativa. Hemos escuchado la posición y las observaciones de Comunidad Ciudadana, la posición y las observaciones de Creemos y por supuesto también la posición y las observaciones y las argumentaciones que tiene el Movimiento al Socialismo. De esta forma nosotros cumplimos otorgándoles el espacio necesario, correspondiente, democrático, vitalmente democrático a cada una de las fuerzas, porque siempre es importante escuchar, porque siempre es importante saber qué es lo que tienen que decir sobre los temas tan delicados. El presupuesto general de la Nación, por favor, es la gasolina con la que se va a mover el país el próximo año. Gracias a los tres que han participado con nosotros. 22 horas, muchísimas gracias. Gracias.